Garrido Chamorro, a quien agradezco muy sinceramente su participación en esta jornada formativa que hacemos todos los viernes con un tema importantísimo, de una gran complejidad, pero sobre todo de una gran actualidad, la digitalización y su impacto en la Administración de Justicia. Pedro Garrido Chamorro es, ante todo, un gran amigo, pero aparte de ello es notario desde el año 1986 y notario de Madrid desde el año 2003. Él cursó sus estudios de Derecho y Administración de Empresas en ICADE y esta formación dual le ha permitido tener un enfoque muy realista del derecho, analizando sus consecuencias económicas, una visión muy panorámica del derecho. Ha desempeñado numerosos cargos institucionales como decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares y vicesecretario del Consejo General del Notariado. Fue director general de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia entre los años 2018 y 2020, donde tuve el enorme placer de trabajar con él. Además de su brillantez jurídica y económica, es un jurista con una sólida visión del interés social. El derecho debe de ser fundamentalmente eso, servicio social, interés social. Y esto le aproxima mucho al Ministerio Fiscal. La capacidad de conjugar ambas visiones del derecho, la económica, la social y la jurídica, se ha puesto de relieve en distintas obras de las que ha sido autor, así como junto a títulos como Las reservas de las sociedades de capital o La sociedad de responsabilidad limitada o La función notarial. Pedro Garrido ha escrito un estudio de enorme interés, la protección de los menores y la adopción, en la obra Instituciones de Derecho Privado, publicada por el Consejo General del Notariado. Los notarios, a través del Consejo General del Notariado y de su presidente, son unos colaboradores muy cualificados e imprescindibles para el Ministerio Fiscal. De hecho, esa colaboración se ha culminado en la firma de convenios, como por ejemplo el convenio en materia jurídica de infancia, adolescencia y personas con la discapacidad modificada o por modificar, que se suscribió en el año 2016. En la actualidad, este convenio está siendo objeto de revisión y mejora con un trabajo conjunto entre la fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad, María José Segarra, y el Consejo General del Notariado. Hay también que resaltar un muy importante ámbito de colaboración que se materializa en el año 2018 con la firma del convenio entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Notariado para el intercambio de información en el ámbito de blanqueo de capitales, de gran utilidad para la investigación que realizan los fiscales en materia de delincuencia económica y corrupción. En ambos convenios se apuesta por la interconexión y la comunicación de las aplicaciones informáticas de ambos colectivos, lo que nos lleva al contenido y a la potencia que podemos generar estas dos instituciones. Así que estoy segura que la exposición de Pedro va a resultar de gran interés porque junto a su gran conocimiento de la digitalización de las organizaciones en general y de la justicia en particular, tiene una excelente capacidad comunicativa. De nuevo, querido Pedro, queridísimo Pedro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lamento no poderla seguir en su totalidad porque me tengo que incorporar a otra reunión en este momento, pero repito y reitero, muchísimas gracias. Estoy convencida que los compañeros y las compañeras van a disfrutar y van a aprender en el desarrollo de esta tu ponencia tan interesante y necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dolores, por tu generosísima presentación y aparte llena de amistad, que se ve muy bien, de tanto tiempo trabajando juntos.
Y muchas gracias sobre todo a la fiscal general y a la Fiscalía por invitarme a dar esta conferencia. Espero que os sea útil porque para mí es una responsabilidad enorme, porque hablar de estos temas a un cuerpo tan cualificado como los fiscales y intentar darles consejos o líneas de pensamiento y de actuación para mejorar su trabajo, como por ejemplo también lo he hecho mucho con los notarios, porque son trabajos que tienen algunos aspectos en común, pues para mí, como digo, es un placer y una responsabilidad. Entrando en el tema, yo creo que hay una conciencia generalizada en la sociedad actual de que estamos en un momento de cambio aceleradísimo, de cambio intensísimo. Probablemente estamos asistiendo en estos años a la transformación más rápida y más profunda que se ha producido en la historia de la humanidad. Esto tiene que afectar o que traslucirse necesariamente en todas las actividades productivas o generadoras de bienes, de servicios, de riqueza, de prestación de servicios a la sociedad. Las empresas son muy conscientes de ello y están inmersas en un proceso de rapidísima transformación, de nervios, porque saben que todo tiene que cambiar, porque quien no cambie no resistirá el paso del tiempo, se quedará fuera del futuro. Y yo creo que el sector público tiene también la exigencia de adoptar en estos momentos una actitud lo más parecida posible. Es muy cierto que el sector público se mueve por otros valores diferentes, por otros principios diferentes. El imperio de la ley, la tutela de los derechos fundamentales, la igualdad, la libertad, etc. Pero aunque esos son los principios que le orientan, distintos de la obtención del beneficio propio de las empresas, sí que es verdad que es imprescindible que asuma con profundidad y con realismo y de forma efectiva toda esta transformación de sus procesos de prestación de servicios. Por un lado, por un sentido de la responsabilidad. No podemos conformarnos con lo que venimos haciendo normalmente, con la prestación de un servicio de un nivel de calidad más o menos regular o más o menos bueno, sino que hay que mejorarlo porque las herramientas de las que disponemos actualmente nos lo permiten de forma muy clara. Y por otro lado, porque sólo así será el sector público capaz de seguir defendiendo los intereses generales o los intereses superiores que estos valores a los que me he referido que constituyen su objetivo. Por tanto, voy a plantear aquí los retos que la digitalización está presentando a todas las actividades productivas, a las actividades empresariales básicamente, que son las que están dando la respuesta más inmediata, pero a la vez voy a plantear cómo todo esto se debe trasladar a las actividades públicas, las actividades de las administraciones públicas y de la Administración de Justicia y, por supuesto, a la oficina fiscal. Se habla de que nos estamos enfrentando, que estamos de lleno en la cuarta revolución industrial. Recuerden, la primera fue la de la máquina de vapor, la segunda a principios de siglo con la electricidad, el motor de gasolina y la fundición, el hierro, etc. La tercera fue en el último cuarto del siglo XX con la irrupción de los sistemas informáticos y de las redes informáticas, y esta cuarta revolución industrial está viniendo por una intensificación, dada por una intensificación enorme de todas estas herramientas y por el uso de todos estos medios de forma muy extendida en toda la red, y con ello la aparición de la inteligencia artificial, del blockchain y todas estas herramientas nuevas. Son varios factores, por tanto, los que han impulsado este cambio, y es bueno que se tenga idea clara de por qué, de qué factores son esos, sobre todo los tecnológicos. Por un lado, el Big Data, los datos, las masas enormes de datos que hay en la red, en Internet y en el mundo digital,
por dar una cifra, en los últimos 2 años se ha generado el 90% de los datos digitales que existen en la red. En otras palabras, en los últimos 2 años se ha multiplicado por 10 toda la información digital que se había generado en todo el tiempo anterior. Y eso sigue creciendo. Hay que tener en cuenta que los datos son el alimento, la gasolina de la inteligencia artificial, que funciona manejando datos y aprendiendo con el manejo de esos datos. Pues justo todo este volumen enorme de datos que se ha conseguido poner en la red a disposición de cualquier operador son los que están potenciando de una forma tremenda la creación de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo la eficacia con que funcionen todas esas herramientas. A la vez, otro factor que ha sido fundamental es la capacidad de computación, que ha crecido de una manera enorme, y eso permite que los algoritmos que funcionan, que generan la inteligencia artificial o las herramientas de cualquier proceso digital sean mucho más eficaces. Hablaremos luego de ello más adelante. Pero me interesa aquí destacar una idea que está presente en el mundo de la empresa y que debemos trasladar al mundo de los servicios públicos. La idea de la disrupción. Es curioso porque este es un concepto que apareció a finales del siglo pasado, en 1995-96. Un profesor de Harvard, Christensen, publicó un artículo hablando de la disrupción en las empresas. Decía que está ocurriendo cada vez más que en las empresas, una empresa que está instalada sólidamente, en los márgenes de su negocio aparece otra competidora que le va ganando en eficiencia en los márgenes, en esa actividad, en ese sector marginal de su negocio, aprende y mejora ahí y llega un momento en que le invade todo el núcleo de su negocio y la echa del mercado. Y eso se ha producido muchas veces. Tenemos muchísimos casos de actividades, servicios, empresas que han desaparecido por la aparición de nuevas. Por citar quizá la que aquí nos pueda sonar más representativa, la Enciclopedia Británica, que llevaba siglos y que tenía el nivel y la calidad que ha venido teniendo, prácticamente ha desaparecido en el mundo actual porque ha sido desplazada por la Wikipedia, que empezó siendo algo anecdótico para la empresa que gestionaba la Enciclopedia Británica. Esto quiere decir que cualquier actividad que hagamos, incluidas estas actividades del sector público, de la justicia, por supuesto, con mis compañeros os lo he dicho, la actividad notarial, los servicios notariales, van a tener siempre enfrente formas alternativas que pueden ser mucho más eficientes de prestar esos servicios, de dar esas soluciones, y por tanto hay que estar muy atento a esas nuevas posibilidades o herramientas que se nos ofrecen para utilizarlas, para subirnos a ese carro, a ese vehículo. Y es interesante que lo que dicen los economistas que han analizado estos fenómenos disruptivos en el mundo de la empresa es que han comprobado que las empresas más fuertes, más potentes, instaladas más sólidamente y más seguras de lo que hacen, son las que son más débiles frente a la disrupción, las que tienen más peligro de enfrentarse a un fenómeno nuevo y no saber darle respuesta a tiempo, porque consideran que lo que ellos hacen está bien y hay que seguir con ello, y por tanto llega este fenómeno nuevo y las desplaza. Digo esto porque en los servicios públicos hay que tener esa conciencia. No nos planteamos que lo que hacemos, que lo que se hace en la Fiscalía, que lo que se hace en la Administración de Justicia, lo que se hace en las notarías, deba sustituirse por otra cosa. Es algo que lleva toda la vida, que es muy sólido, que tiene una solidez institucional, una solidez jurídica muy grande y que por tanto, bueno, pues esto va a seguir así. Pues yo creo que no es cierto. No quiere decir que se vaya a privatizar la justicia, evidentemente, no es por ahí por donde va a venir el reto. Pero lo que sí que hay que ser consciente es que van a venir retos que van a exigir un cambio muy profundo de las formas de actuar, porque si no, lo que se haga se habrá quedado fuera de la corriente general de nuestra sociedad y por tanto no estará a la altura de lo que la sociedad nos exige.
En otras palabras, lo que dicen, por ejemplo, en el Foro Económico de Davos en 2016 se dedicó al tema de la cuarta revolución industrial y sobre todo del futuro de los trabajos y de las actividades como consecuencia de todo esto. Y planteaban, las conclusiones, la evidente, es que es necesaria una adaptación muy proactiva, decían, de las empresas, de los gobiernos, de los individuos. Todo el mundo debe estar pensando no en el futuro inmediato, sino en 2 o 3 momentos más adelante, qué es lo que nos viene por allí, e irnos ya preparando para que lo que ofrezcamos a la sociedad, como digo, sea de la suficiente calidad. Y además, una cosa que es llamativa es que, y eso nos interpela a nosotros, es que en este cambio que se está produciendo recientemente, donde se están produciendo la mayor afectación en los mercados laborales, en los mercados de trabajo, es en el trabajo de oficinas y administrativo y en el trabajo intelectual. Cosa que hasta ahora no había ocurrido. Hasta ahora la digitalización y el progreso tecnológico había afectado más a los trabajos de tipo manual. Sin embargo, esos trabajos ya están muy afectados y ahora lo que está transformándose y lo que está presentándose, encontrándose con nuevos retos, es sobre todo el trabajo intelectual que, como dicen los economistas, se ha llegado a convertir en una commodity, es decir, en un recurso, una materia prima casi intercambiable y que se puede encontrar en los mercados con relativa facilidad. Voy a poner un ejemplo que quizá lo ilustra y vea un poco y nos indica un poco por dónde van a ir las cosas. Es un ejemplo ya un poco antiguo, de hace 11 o 12 años, que empezó entonces, pero que ahora está ya teniendo su traducción. El sistema de inteligencia artificial Watson, que se creó a partir de 2010 con una inversión de $1 billón con B de dólares por parte de IBM, era un sistema de inteligencia artificial que en aquel primer momento pues trabajaba, claro, lentamente y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, manipulando toda la información que había en la red, en la internet, toda ella en globos, sin estructura ni nada, todos los textos que había allí. Este sistema, cuando lo desarrollaron para ponerlo a prueba, le hicieron competir en un programa de televisión americano que se llamaba Jeopardy, un programa de estos de preguntas que se hacen a gente muy erudita que sabe de todo, de deporte, de cultura, de historia, de matemáticas, de ciencia, y además preguntas de estas con trampa, complejas, que hay que discurrir para dar la solución. Y le pusieron a competir contra los dos que en la historia del programa habían conseguido mejores resultados. Y, por supuesto, Watson los derrotó. Era mucho más eficiente que lo que eran estas dos. Este ordenador, además, en 2009 ocupaba una gran habitación. 5 años después ocupaba 3 cajas de pizza. Y decían, yo no sé cómo será ahora, pero decían que ahora cabría en un teléfono móvil. Y probablemente haya algún teléfono móvil que pueda tener un sistema así de potente. Lo que hizo IBM una vez que había desarrollado el programa, y que ahora, como vemos, está abaratando mucho disponer del ordenador y de ese sistema de inteligencia artificial, es que creó un ecosistema de partners, de participantes, de empresas, que empezaron a desarrollar su trabajo a través del Watson, del ordenador con su aplicación. En todos los sectores, en el sector jurídico, los grandes despachos de abogados, en el sector de la medicina, hospitales y empresas de servicios médicos, en el sector de la asesoría fiscal, de las startups, etcétera, etcétera, de la ingeniería, de la arquitectura, todos los sectores ha habido empresas que lo han empezado a utilizar y lo están desarrollando. Quiero esto decir que nos estamos encontrando ahora con herramientas que son capaces de hacer lo que venimos haciendo todos en nuestros despachos de forma muy eficiente. Veremos si nos deben o no sustituir o si nos pueden o no sustituir, que para mí la respuesta es que no, lógicamente, pero hay que tener claro por qué no. Voy a citar algunos ejemplos de cómo con estos sistemas se ha comoditizado el trabajo intelectual, se ha convertido en una commodity. Una página web, la WebMD, Medicine Doctor, una web de consultas médicas que se creó hace ya más de 10 años.
En 2014 resolvió en el año 190 millones de consultas médicas, utilizando sistemas automatizados de inteligencia artificial y de datos manejados por la web. En 2020 no han sido 190, han sido 180 millones de consultas cada mes. O sea, está creciendo en 6 años de forma exponencial. Está haciendo el trabajo de los médicos, o no sustituyéndoles, pero sí ayudando a que ese trabajo se preste mejor y que el enfermo o el usuario tenga medios mejores para solucionar sus problemas. Otro caso que es muy interesante es en eBay, la plataforma de ventas y subastas por Internet, creó un sistema a través de inteligencia artificial para resolver conflictos. Alguien pone a la venta un determinado objeto o bien a través de eBay, otro lo compra y cuando lo recibe ve que no es lo que se le había prometido o lo que él esperaba. Entonces se plantea ahí un conflicto entre las dos partes y este sistema, no tengo datos recientes, pero en 2014 en un año dictó 60 millones de sentencias, de resoluciones, resolviendo las controversias que se plantean. Es verdad, eso hay que decirlo, que son resoluciones sobre cuestiones muy sencillas, porque es el objeto, lo que se había anunciado, cómo era de verdad, etc. No es de una complejidad enorme como lo que se tiene que hacer hoy en día en un juzgado al resolver una demanda entre dos partes. Pero el camino está por ahí iniciado. Hay más casos. Artículos que Associated Press por medio de inteligencia artificial se escriben y se publican de forma automatizada, básicamente sobre temas de bolsa, información financiera y demás. La enseñanza online, que está planteando un reto enorme a la enseñanza presencial. Por poner un dato, la Universidad de Harvard en 2016 o un año de esto, 17, en ese año tuvo más alumnos online de los que había tenido presenciales desde que se fundó en el siglo XVIII, si no estoy equivocado. O sea, realmente está adquiriendo un volumen muy significativo todas estas líneas. Esto nos lleva a dos conclusiones claras. Una, que es evidente que el futuro va a ser muy diferente de lo que es el presente y no en mucho tiempo. Yo creo que en 10 años debemos pensar que esto habrá cambiado. Los jóvenes deben venir con ganas de adaptarse y las organizaciones deben facilitar esas adaptaciones y los mayores deben también hacer el esfuerzo de perder el miedo y de aprender y de adaptarse para trabajar en condiciones. Y la segunda conclusión que quiero repetir es que está claro que el trabajo intelectual es una commodity, un recurso elemental, o mejor dicho, ha adquirido más carácter de commodity, no lo es por completo, y por tanto, quienes trabajamos intelectualmente debemos plantearnos que debemos hacer un esfuerzo por mejorar la formación. Aquí hay una cosa curiosa, cuando se ha planteado en los ámbitos profesionales el peligro que tienen en el futuro por la competencia de todos los medios digitales y fundamentalmente de la inteligencia artificial. Quiero citar, por ejemplo, un libro que se publicó en 2017 no recuerdo ahora el nombre, luego me vendrá, sobre el futuro de las profesiones, que planteaba que las profesiones se prestan de forma muy artesanal y por tanto muy costosa para el usuario, sean los abogados, sean los médicos, la que queramos, y que los nuevos medios van a desplazar a la figura del profesional y van a ser sustituidos por empresas que hagan que presten esos servicios con medios técnicos. Cuando se le plantea eso a un médico, él dice que a él nunca le ocurrirá eso, porque la relación personal del médico con el paciente es imprescindible y en las demás profesiones sí, pero en la suya no. Cuando se le plantea a un abogado, el abogado dice que no, que el abogado tiene que estar con su cliente y tiene que entenderle y tiene que plantear la solución para su cliente, que en las otras profesiones ocurrirá, pero en la de la abogacía no. Cuando se le plantea a un arquitecto, cuando se le plantea a cualquier profesión, todas las profesiones dan la respuesta análoga. En mi profesión no puede ser, porque esta es una profesión muy especial, pero en las demás sí que veo posibilidades de que eso ocurra. Conclusión, ocurrirá en todas ellas. Yo creo que no se va a librar ninguna de este embate y de esta necesidad de transformación.
Bueno, ¿cómo debe ir produciéndose esta adaptación de las organizaciones, de los trabajos, del trabajo en concreto de la oficina fiscal, que es de lo que aquí estamos hablando, para la utilización de todos estos medios? Yo creo que si vemos a la banca, los seguros, este tipo de empresas, se han transformado de una manera radical. Las oficinas bancarias hoy no tienen nada que ver con lo que eran hace 20 años y es porque han hecho un esfuerzo de innovación, de utilizar nuevos procedimientos, luego hablaremos de ello. La oficina judicial o la oficina fiscal yo creo que no ha experimentado ese cambio. Las notarías tampoco, un poco más quizá, pero tampoco. Yo a mis compañeros se lo digo igualmente, que aquí hay que ponerse las pilas, como se suele decir, y empezar a cambiar. En cualquiera de estas oficinas tenemos 3 sectores de trabajo o de actividad que se prestan por todos los que están ahí. El trabajo de back office, o sea, el trabajo administrativo, obtención de datos, obtención de información, todos los controles que se hacen, los controles económicos y contables en las empresas, etc. Ese es un trabajo que ya hoy se ha realizado, o sea, se ha metido dentro de la red, se hace en red y está más o menos utiliza más o menos ciertos medios técnicos modernos. En cualquier caso, es un trabajo que en el futuro debe ser automatizado, que es automatizable y debemos llegar a automatizar. Hay otro trabajo que es el trabajo de conocimiento. Redacción de escritos, de informes jurídicos, búsqueda de fuentes, la jurisprudencia, la doctrina, las normas, etc. Este trabajo de conocimiento, como digo, es muy comoditizable, puede llegar a ser un trabajo muy sustituible por la máquina. Yo creo que lo que ocurrirá no es que lo vaya a sustituir, sino que para hacer ese trabajo de forma eficiente hay que utilizar estos instrumentos continuamente y con mucha intensidad y hay que aprender a utilizarlos. Entonces, cuando hacemos estas actividades de análisis jurídico, creo que debemos apoyarnos previamente en la máquina para que nos dé una base sobre la cual empezar a discurrir, a analizar y a llegar a conclusiones. Sencillamente porque tardaremos la mitad o la cuarta parte de tiempo y lo haremos con más seguridad porque la máquina va a trabajar va a manejar todos los datos disponibles y no se le va a olvidar ninguno. Y hay una tercera parte del trabajo que en el que en cambio la máquina no va a llegar a entrar, creo yo, en ningún caso, que es el trabajo de relación o de valoración con las personas, fundamentalmente. En el mundo de la fiscalía, pues se ve claramente, por ejemplo, en los temas de protección de menores, de protección de adultos necesitados de una protección especial, de violencia de género. Es evidente que ahí tiene que haber una percepción de las situaciones a las que nos enfrentamos que la máquina no podrá sustituir. Se habla de que la inteligencia artificial tiene 3 cuellos de botella. Uno es los trabajos manuales, el de las enfermeras, que nunca llegará a ser sustituido. Otro es el del trabajo de relación con las personas y otro que también tendremos que desarrollar, pero es de las organizaciones, por las organizaciones, que es el trabajo de organización, estructuración y dirección general de una organización productiva. Pues, como digo, este trabajo de relación, de valoración, en la Fiscalía sea también en temas de delincuencia, de delitos, la valoración del delito, de la prueba, de las personas, del preso, del delincuente, de la víctima, todo eso no se puede sustituir por la máquina. Lo cual no quiere decir que podamos quedar tranquilos, que siempre vamos a ser necesarios y podemos seguir haciendo lo que hacíamos, lo tenemos que hacer, pero de otra forma, como vengo diciendo. ¿Cuál es el camino para esta transformación? Y aquí me voy a ir al siglo pasado, es decir, a lo que se viene haciendo desde finales del siglo XX en las empresas y que en las oficinas públicas estamos haciendo ya, pero no lo hemos llegado a hacer con la debida intensidad. Me voy a fijar sobre todo en 2 autores. Bill Gates, que escribió en los años 90 un libro, Business at the Speed of Thought, la empresa o el negocio a la velocidad del pensamiento, y Peter Drucker, que es el gran gurú del management, pero que planteó sus ideas
a mediados del siglo XX. O sea, estas son ideas ya muy anticuadas, pero que sin embargo tenemos que implementar todavía hoy, que no lo hemos conseguido hacer. El dato fundamental es que hay que aumentar la velocidad de los procesos para conseguir mejorar la rentabilidad. Y para eso se utilizan las herramientas informáticas. Lo primero que hemos hecho ha sido utilizar herramientas para cada tarea para mejorar su eficacia. La máquina de escribir se sustituyó por el ordenador y las cosas iban mejores. El segundo paso tiene que ser automatizar los procesos. Automatizar los procesos de forma que en un procedimiento todos los pasos que se van a dar la máquina los pueda ir anticipando, los puede ir preparando y nos puede ir orientando, y por tanto ya no tenemos que estar tan pendientes de ello porque tenemos la seguridad de que todo eso se va a ir dando correctamente. Pero para todo ello hay que tener claro que es necesario rediseñar todo el proceso en su conjunto. No basta ir haciendo pasos incrementales, una nueva máquina, un nuevo programa, una nueva herramienta, sino que cuando disponemos de una nueva herramienta hace falta rediseñar el conjunto. Eso lo tienen muy claro las empresas. Cuando una empresa implanta un nuevo sistema informático para su actividad, lo primero que hace es estudiar cómo se tiene que trabajar con ese sistema informático y reorganizar el trabajo de todos los empleados de la empresa. Simplemente darles la herramienta para que sigan haciendo lo de siempre no produce la misma mejora que el estudio en profundidad de todo el proceso. En una empresa siempre, tradicionalmente, empezábamos los procesos en papel. Y hoy en día yo creo que se sigue haciendo también en la oficina fiscal, igual que se sigue haciendo en las notarías. Llega un asunto y empieza a haber papeles, empieza a haber escritos, informes, documentos, se van leyendo y con eso se va montando un expediente. El rediseño tiene que venir desde el principio, desde esas primeras operaciones, porque esas primeras operaciones, si se hace el trabajo así en papel y luego se mete en la red, lo estamos duplicando. Primero lo hacemos en papel y luego hay que introducirlo en la red. Y además lo hacemos mal, lo hacemos con errores y la red no tiene toda la información correctamente. Por tanto, lo que hay que hacer es desplazar el centro de gravedad del papel, de los documentos, de los escritos, a la información, es decir, al dato, al uso del dato. Y luego hay que también hacer una segunda transformación que adelanto ya, que es cambiar el papel o la relación, la función del director de la oficina y del resto de los empleados. El director de la oficina no es un director en el sentido de autoridad, sino que debe ser un miembro más de ese equipo de trabajo, que evidentemente tiene una responsabilidad más, pero tiene que tener conciencia de que ese equipo, lo que él está manejando, y él es parte del equipo, y el equipo tiene que funcionar como tal. Bueno, yendo a la primera de las dos cuestiones, al paso del documento a la información. Bill Gates, en el libro que he citado, decía que este rediseño del proceso requiere básicamente que la oficina tenga lo que él llamaba un sistema nervioso digital. Es decir, que todos los datos, toda la información esté dentro de ese sistema digital que tiene la oficina, dentro de la red. Probablemente actualmente esté todo o casi todo, todos los documentos los tiene, los puedes descargar, etc. Lo que pasa es, lo que él plantea es que se tiene que llegar a una oficina que funcione sin el papel. Y no que funcione sin el papel porque leemos los mismos papeles en la pantalla del ordenador, que también, sino sobre todo porque lo que hay es sobre todo datos, y los datos nos los va dando la red. Y cualquier dato que necesitemos, dice él, en cualquier empresa tiene que estar disponible en 3 o 4 clics para cualquier empleado de la empresa, salvo las restricciones de acceso a cierta información que queramos poner. Pero tiene que estar todo organizado para que todo el mundo sepa dónde encontrar cualquier dato, cualquier documento, cualquier cifra, cualquier aviso en cuestión de un minuto como mucho. Eso es evidente que aumenta muchísimo la eficiencia del trabajo de todos los miembros de la oficina, que no tienen que levantarse de la mesa para buscar un papel, para preguntar a alguien, tal, porque todo el mundo sabe dónde está todo, porque todo está colocado dentro de la red de la misma manera. Eso, decía Bill Gates, produce dos efectos.
un efecto de que aumenta el aumento del coeficiente de inteligencia de la organización. Es decir, la organización como tal sabe dónde están los datos, conoce toda la información y la maneja como tal organización. Mientras que cuando se trabaja, como muchas veces, con personas individuales, cada una con sus papeles, él sabe lo suyo, pero nadie más lo conoce, con lo cual la organización puede tener fallos por el desconocimiento de datos importantes que tenía ese trabajador. Y luego una reducción importante de los costes. Bill Gates calculó que en los procesos de facturación de las empresas o de compra de bienes, pasar del papel al sistema puramente digital reducía el coste de $145 por proceso a $5 por proceso. Es evidente, yo no creo que esas reducciones se puedan producir en el caso de nuestras oficinas, pero reducciones muy significativas, por supuesto que sí. En resumen, la idea es que todo debe estar dentro de un único expediente digital, cada asunto dentro de un único expediente digital, que además puede tener relaciones o llamadas a otros expedientes que por algún motivo tengan relación con él, y dentro de ese expediente tienen que estar todos los datos relevantes como datos de sujetos, datos de fechas, datos de hechos que se han producido, datos de plazos que van a vencer, etc. Ese sistema, cuando se introduce toda la información, va a ayudar mucho a quien tiene que trabajar dentro de la oficina. Por un lado, le va a generar los documentos básicos que hay que preparar. Le puede generar la estructura básica de un escrito que hay que presentar en un juzgado. Evidentemente luego hay que pensarlo, hay que redactar, pero ya tienes el escrito en la pantalla para completar con o retocar los datos que sean necesarios. Y va a generar controles automatizados que dan mucha seguridad de los plazos, de los documentos en trámite, de lo que hay que hacer, etc. Esto permite, por tanto, que el dato sea único, se introduzca una sola vez, con la reducción del coste de introducción de los datos, que siempre es muy grande, y además, como se evita la introducción duplicada o multiplicada de datos, se evitará los errores, los datos son reutilizables, el control del trabajo de la oficina, de los flujos, es mucho mejor y la organización como tal, por tanto, se potencia. Como digo, aumenta el coeficiente de inteligencia de la organización, pero aumenta también las competencias y la cualificación de todos los trabajadores que forman parte de esta organización. Se les consigue liberar de las tareas más rutinarias, más administrativas, a todos, hasta el mismo fiscal, que tiene siempre una carga de tarea rutinaria muy grande, que tiene que estar, todo eso se lo tiene que dar el sistema de forma muy automática y se tiene que centrar en las tareas más productivas o que exijan más de su aportación. Y se eliminarán los cuellos de botella de las oficinas, porque con esa flexibilización y con ese sistema que lo controla todo, no hay un atasco en un determinado punto que crea problemas a todos los demás, sino que todo va de forma mucho más distribuida. Esta es la parte de lo que es la organización en sí, de los trabajos, de los expedientes, de los documentos. La otra parte es la organización del equipo de trabajo, en la que yo creo que también hay que conseguir un cierto cambio de paradigma, que en las empresas se ha dado absolutamente, cuanto más avanzadas sean las empresas, más claramente. Las empresas americanas de Silicon Valley tienen una forma de funcionar que a las empresas españolas les sorprenden, pero precisamente por eso. Esto en las administraciones públicas es muchísimo más difícil por las rigideces que hay dentro de las administraciones. Sin embargo, yo creo que hay que ir por esa vía. Hay que tener claro los principios o las líneas de evolución y tiene que ser un proceso de mejora lento que va a llevar muchos años, pero que no se debe dejar de acometer. Hay una concepción clásica de la organización del trabajo. El trabajo no se organiza de forma espontánea, cada uno va haciendo cosas de manera desordenada, sino que se hace un análisis de la estructura de las tareas que hay que realizar, un estudio científico de las tareas, se estandarizan, cada trabajador se selecciona y se le forma para hacer un determinado tipo de tareas y hay un director que controla el trabajo de cada uno de esos trabajadores con una estructura más o menos piramidal de autoridad y de control. Esto, que puede parecer que está bien, es lo que se planteó en el siglo XIX por Taylor y Fayol, fundamentalmente cuando
se reorganizaron las fábricas y se condujo la producción al sistema de la cadena de montaje. Quiero decir que es algo, por tanto, muy anticuado. A mediados del siglo XX, exactamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando América tiene que aumentar su capacidad productiva de barcos, de armamento, etc., y esto se plantea la potenciación de su industria, se plantea un nuevo sistema de organización por Peter Drucker, curiosamente austriaco, emigrado a Estados Unidos pocos años antes de la Guerra Mundial, que plantea que el valor de los sistemas productivos no lo crea la estructura de tareas, sino que lo crea la actividad de cada uno de los trabajadores. Y que, por tanto, la forma más eficiente de mejorar esa actividad de los trabajadores es con la descentralización, con una organización más plana, no jerarquizada, con interacción entre todos los trabajadores. Que, por tanto, dé más iniciativa a los trabajadores, que les permita formarse, aprender, progresar más en el trabajo, porque no tienen límites, no están encasillados en una determinada tarea, en un determinado departamento, y por tanto se desarrolla su carácter, su talento, y hace que además que los cambios en una organización así de horizontal y de colaborativa en un equipo de trabajo, como decía al principio, sean mucho más fáciles. Esto tiene, sin embargo, dos problemas o dos dificultades que hay que ser conscientes de ellos. Por un lado, el desorden que se puede producir por esa falta de autoridad y de control, y la aparición de rivalidades o de conflictos, de choques entre los distintos trabajadores. Esto tiene dos soluciones que son las que hay que poner en marcha para que estos sistemas funcionen: el liderazgo y la motivación. El liderazgo es el papel que tiene que saber asumir el director de la oficina, el fiscal, jefe de la oficina fiscal. Bueno, ahora tenéis un gerente que la organiza, pero que los dos probablemente tengan que tener esa capacidad de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es la capacidad de no hacer que la gente trabaje porque le ordena y le controla lo que tiene que hacer y está en todos los detalles, sino porque les ha dado poder para actuar y les tiene motivados, saben, o sea, quieren hacer lo que es necesario que hagan cada uno de los miembros de esa organización. Están convencidos de la bondad del sistema, de la bondad de su trabajo, de la utilidad de su trabajo, y espontáneamente son capaces de hacerlo. Eso requiere que ese líder esté visible, que esté muy en relación con los miembros de la organización, que tenga un sentido de la responsabilidad y de la justicia. Es decir, no tiene un estatus y por tanto a él nadie le pide cuentas y él ordena y se tiene que cumplir, sino que tiene que reconocer sus errores, que las malas noticias primero, decía Bill Gates en el libro que acabo de citar. Si hay cualquier problema se tiene que decir, porque los problemas hay que resolverlos y lo que tiene que hacer la organización es resolverlo. Otra forma de actuación. Creo que debe ser muy extraña a la organización de la oficina fiscal o de la oficina judicial, igual que lo es a la de las notarías, pero creo que es la manera en que, si eso se consigue, se puede avanzar en la mejora de la eficiencia desde el punto de vista de los equipos. Es complejo, es un proceso lento, es un proceso de aprendizaje, pero por lo menos yo creo que hay que tener un poco la mente puesta en ese objetivo, en esa línea de evolución, de actuación, para llegar a ir cambiando, ir transformando las formas. Bueno, y por último voy a hacer dos menciones ya breves para no extenderme a dos temas que son de actualidad y que en toda esta oficina y en todos estos medios digitales van a estar muy presentes: el blockchain y la inteligencia artificial. Blockchain, muy brevemente, es un sistema digital, el registro distribuido, donde hay una red de operadores, cada uno con su ordenador, y donde se crea una base de datos que se va almacenando simultáneamente en todos esos ordenadores. Además, de una forma peculiar, porque cada X tiempo, cada 10 minutos, el sistema se congela un instante, se extrae el hash de toda la información que hay dentro del sistema, se incorpora ese hash al sistema y se sigue avanzando añadiendo nuevos datos. A los 10 minutos se vuelve a bloquear, se vuelve a sacar el hash, así de forma continuada. ¿Qué es el hash? El hash hash en inglés quiere decir triturar carne, para entendernos. La hasher es una trituradora de carne.
Cualquier archivo informático, sea una fotografía, sea un texto, sea un programa, cualquier archivo no es más que un número, una cadena larguísima de unos y ceros que los ordenadores saben interpretar y convertir en algo que nosotros comprendemos. Ese archivo, ese número, se aplica un algoritmo, es una función que hace automatizadamente una actividad que lo que hace es que va haciendo cálculos, reduciendo, simplificando el número por trozos, de lo que queda reducido lo repite, lo reitera muchas veces y al final de todo el número larguísimo que era el archivo, genera un número de 64 cifras en hexadecimal, o sea, del 0 al 9 más 6 letras. Las números van aumentando, van mejorando los sistemas de encriptación y de hashes y cada vez son de más cifras, pero bueno, lo más frecuente es uno de 64. 16 elevado a 64 es un número descomunal. Se dice que es superior al número de átomos que hay en el universo conocido, o sea, un número que implica que la probabilidad de que un número, un hash, se repita por simple aleatoriedad es prácticamente cero. Y el hash tiene dos características, que del documento se llega al hash, pero del hash no es posible deducir cuál era el documento que lo ha generado, esa es una, y la otra es que con un mínimo cambio que se haga en el documento, en un texto de Word en el Quijote se cambia una coma, y eso da lugar a un hash completamente diferente al final del proceso. Con lo cual, los documentos que se van incorporando a ese registro distribuido, se van sacando los hashes de todo el conjunto de los documentos. Si se alterase cualquier documento en un momento dado en el registro, cambiarían ese hash y todos los posteriores. Con lo cual es imposible hacer ninguna alteración de esos documentos y se crea un registro, una base de datos muy segura, porque además todo va encriptado, y donde se tiene la prueba y la garantía de que no ha habido alteraciones del contenido, de la fecha en que se incorpora un documento, etcétera, etcétera. Realmente esto plantea un problema, o sea, es una alternativa muy buena a todos los procesos de registro que se van utilizando, porque es muy simple, muy rápida, muy eficiente y nos da una seguridad enorme en el contenido de esos registros. Este sistema ha dado lugar además a dos derivadas que están muy de actualidad por su importancia económica, las criptomonedas y los tokens. Las criptomonedas son, no me voy a extender, pero bueno, son monedas que se van generando en el sistema, se va generando un Bitcoin, cada vez que se cierra el sistema se genera un Bitcoin y un minero lo consigue atrapar y con eso se van repartiendo y van cotizando, yo creo que en unos mercados bastante especulativos y probablemente bastante inciertos. Por tanto, puede haber aquí un origen de fraude de forma bastante generalizada o de defraudación de las expectativas de quienes entren en esos mercados, que puede llegar a plantear problemas legales. Los tokens son otro producto diferente. Token significa ficha, una ficha de casino, una ficha para entrar en el metro, para el autobús. En informática, un token es una serie corta de datos informáticos, de números y letras, que nos remite a un archivo de más importancia, de más valor o de más peso. Se está planteando mucho el uso de los tokens para comerciar. Se transmite el token y con el token se transmite un bien que está asociado a él. Simplemente por dar unas pinceladas, porque creo que es un tema que nos llegará próximamente a los juristas. Se ha planteado, por ejemplo, con acciones de sociedades de Delaware, del estado de Delaware, que ya están siendo comercializadas a través de token. Se ha querido plantear con tokens de inmuebles. Eso yo creo que no tiene muchas posibilidades porque el régimen de transmisión de los inmuebles de cada país es diferente, es muy peculiar, pero siempre sometido a bastantes formalidades, documentación pública, registro, etcétera, etcétera. Se está planteando con las obras de arte digitales o se ha planteado con bienes muebles, un coche antiguo o una obra de arte, un cuadro antiguo, del cual se emiten 1000 tokens y cada uno que compre un token es dueño de una milésima parte indivisa de ese bien. En estos casos, lo que es clave es que, en todos los casos que he citado, es que hay un contrato en el momento de la emisión del token entre quien emite el token y los futuros compradores de los tokens.
porque yo soy dueño de una milésima parte de un determinado cuadro por comprar un token que me lo dice en la red? Pues porque el que era el dueño del cuadro dijo, yo reconozco la propiedad a los propietarios de los 1000 tokens que en la blockchain se vayan adquiriendo. Como la blockchain es tan segura como registro distribuido, como el sistema que hemos dicho, pues hay una garantía enorme y una certeza enorme de las transmisiones y las sucesivas titularidades de los tokens. Lo que quiero resaltar es eso, que la base está en el contrato, que es un contrato como todos los demás, entre el dueño del bien o quien emite el token y los futuros titulares de los tokens, y por tanto va a plantear todos los problemas legales y jurídicos que nos podemos imaginar. La última parte, la inteligencia artificial, muy brevemente, hemos visto su presencia cada vez mayor. Nos va a plantear si en el mundo legal puede sustituirnos en la adopción de decisiones de todo tipo, ¿no? La oficina fiscal, la oficina judicial, etcétera, etcétera. Y aquí creo que es muy importante señalar las debilidades que tiene para no dejarnos engañar por el espejismo. La inteligencia artificial es un sistema de algoritmos. Algoritmos son órdenes informáticas que realizan un proceso, una suma, hacen la suma de dos números, de dos cifras, una multiplicación o procesos más complejos. En ordenadores muy potentes como los que hay hoy en día, estos algoritmos hacen procesos muy complejos y los hacen a toda velocidad miles de veces. Lo que se hace con los sistemas de inteligencia artificial es que se les dan datos y con esos datos que se le da al sistema de inteligencia artificial aprende a realizar funciones. Para entendernos, el coche autónomo no se le ha enseñado a circular haciendo cálculos de velocidades, distancias y trayectorias, sino enseñándole grabaciones, películas de coches circulando, de accidentes, de coches que eluden un accidente y tal, todo eso. Entonces, con esas imágenes, el sistema informático, cuando está montado encima de un coche, sabe prever si cuando va circulando va a haber un accidente porque está ocurriendo aquí algo que en otras imágenes parecidas daba lugar al accidente, sabe qué medida tiene que adoptar, qué reacción tiene que adoptar. Lo que interesa aquí es los problemas que nos plantea desde el punto de vista ético y de los valores, digamos, constitucionales, si queremos. Por dos motivos. La caja negra de la inteligencia artificial y los sesgos. La caja negra. Los programadores que desarrollan uno de estos sistemas de inteligencia artificial realmente no saben cómo el sistema ha aprendido a hacer lo que hace. Le han puesto a aprender, le han dejado una noche entera o varias semanas haciendo iteraciones de sus actuaciones o de sus análisis y al final da un resultado. Pero lo que hay dentro nadie lo conoce porque es imposible, porque es tal cúmulo de datos que nadie lo puede entender. Por tanto, tenemos un cierto descontrol de cómo sale el producto final con lo que le hemos dado al principio. Y relacionado con ello está el problema de los sesgos. Esto es un tema que se ha planteado recientemente, una de las últimas convulsiones en el mundo de las empresas de Silicon Valley, cuando Google despidió a la directora del departamento de Google Ethics, de ética. Timnit Gebru, una mujer nacida en Addis Abeba, en Etiopía, emigrada a Estados Unidos, pero que debe ser una persona excepcional, siendo una emigrante, estudió en Stanford, acabó en Google y acabó en un puesto altísimo como era esta. Ella escribió un artículo y cuando aún no estaba publicado y en Google sabían que se iba a publicar, la despidieron por el impacto que podía tener. On the danger of stochastic parrots, o sea, sobre el peligro de los loros estocásticos, que el título es sugerente y nos indica mucho lo que hay detrás. Un estocástico, el término estocástico hace referencia a un sistema que funciona de modo aleatorio, no a un hecho aleatorio, sino a un sistema cuyo funcionamiento es aleatorio. Ella plantea que lo plantean ella junto con otros 3 profesores universitarios, que viene el artículo, con los sistemas de lenguaje natural, de lenguaje automatizado. Es decir, lo que tenemos en el Siri o lo que tenemos en el Alexa, todos estos sistemas. Estos sistemas lo que hacen es coger todo el conjunto de datos insondable que hay en la web, en la red,
y con todo ese conjunto de datos aprenden a hablar, aprenden a manejar el lenguaje. Esto tiene un fallo muy importante, que es que todo el conjunto de datos que hay dentro de la red está lleno de sesgos, fundamentalmente porque los sectores más poderosos introducen mucha más información en la red que los sectores más marginales, con lo cual los sistemas de lenguaje que se desarrollan están mucho más acomodados a la mentalidad de esos sectores más poderosos que a los más marginales. Esto se refiere a los sistemas de lenguaje, pero nos ocurre con cualquier otro sistema de inteligencia artificial. Un sistema que se utilice para la selección de personal o para la predicción de la probabilidad de reincidencia de un delincuente encarcelado y, por tanto, la concesión de beneficios penitenciarios al mismo. Estos sistemas lo que hacen es utilizar toda la información disponible. La información disponible está llena de esos sesgos. Se ha visto como en los sistemas de selección de personal por las empresas americanas, que utilizan mucho la inteligencia artificial, el hecho de vivir en un determinado barrio, en un barrio de población negra de una ciudad americana, hace que la probabilidad de que esa persona sea al final un trabajador que encaje bien en la empresa sea más baja. Por tanto, esa persona acaba siendo descartada, acaba siendo discriminada, porque son hechos aleatorios, sesgados, los que determinan la decisión final. ¿Qué quiere decir como conclusión esto? Pues que, como decía antes, que había un cuello de botella que es el de lo personal, la relación personal y la apreciación personal de los datos y de los hechos que hay que utilizar en la oficina judicial, en la oficina fiscal o cualquier otra de estas actividades. La inteligencia artificial no debe invadir ese campo, porque yo creo que no va a ser que nos va a estar planteando estos problemas o estos fallos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista constitucional, de los principios, los derechos, los valores, y por tanto no tiene un campo acotado y no se le debe dar más ámbito del que pueda tener. Y yo creo que con esto los temas más interesantes que quería tratar los he tratado, pero de todas formas, si queréis que amplíe algo, si queréis alguna cuestión, pues estaré encantado. Muchísimas gracias, Pedro. Magnífica intervención en un tema pues, de una gran importancia como es el de la digitalización de la Administración de Justicia, en el que nos has hecho un recorrido de las distintas novedades tecnológicas que se han introducido en los últimos años y que se siguen introduciendo con especial impacto en el funcionamiento de la Oficina Fiscal y Judicial. Efectivamente, un tema de una gran complejidad, pero a la vez de una enorme actualidad. Voy a dar paso, con tu permiso, a los compañeros por si quieren formular alguna pregunta. Hay un compañero, Jorge Bermúdez, que quería intervenir. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Isabel. Ya, lo conoces. Y gracias a Pedro, al que podría estar escuchando el día entero, porque ha sido, bueno, ya sabe de mi gusto por la tecnología y sabe que podría estar hablando de estos temas el día entero. No obstante, me ha parecido arriesgada la cita de Bill Gates, porque si bien como empresario nadie discute que sea un genio, como augur tecnológico, recordemos que en los 90 dijo que con 640 kilobytes de memoria RAM cualquier usuario tendría suficiente. Hoy en día las Surface que tenemos en el ministerio tienen 4 gigas y nos parece poco. O auguró a 4 años vista el final del spam y 20 y tantos años después el spam sigue amargándonos la existencia. Pero bueno, eso son anécdotas. Te quería hacer una pregunta muy concreta. En la novela de ciencia ficción del gran Neil Stephenson, La Era del Diamante, manual ilustrado para jovencitas, aparece la figura de un juez asiático que investiga una trama de corrupción empresarial y que está adornado con todas las características anacrónicas que hemos visto siempre en la justicia, ¿no? Pero curiosamente tiene a su disposición una inteligencia artificial que le ayuda a buscar jurisprudencia, etcétera. ¿Tú ves a medio plazo viable que una herramienta como el Watson jurídico que ha desarrollado IBM y que tienen despachos de abogados españoles como Cuatrecases pueda auxiliar a la Administración de Justicia en las tareas más... No sustituirla, porque como estoy completamente de acuerdo con tu tesis, no es que pueda, sino que deba y no debe sustituirla. Entonces,
¿Ves viable que a medio plazo una inteligencia artificial de este tipo pueda auxiliar a la Administración de Justicia en la búsqueda de jurisprudencia, en la redacción de la parte más aburrida, reiterativa de documentos encabezados, razonamientos que ya son un poco trillados? ¿Y hasta qué punto eso puede generar un monstruo? Quiero decir, una herramienta muchísimo más simple como el copiar y pegar, control C, control V, ha provocado sentencias de 300 folios, que no hay cristiano que se meta entre pecho y espalda. ¿Hasta qué punto esa inteligencia artificial, auxiliando a un juez con cierta tendencia a explayarse, pueda generar también un monstruo de sentencias kilométricas? Nada más y muchísimas gracias de nuevo por tu fascinante intervención. Ya quito el vídeo, que si no ocupo 8 de banda. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Y a ver, yo no es que crea, lo que me extraña es que todavía no lo tengamos. Yo cuando oí hablar de Watson por primera vez, debía ser 2011, 2012, cuando lo están desarrollando, y yo pensaba en 4 o 5 años, 6 años estaría ya más o menos extendido. Es verdad que por ahora es una inversión grande, pero es que han pasado ya 12 años, si no estoy equivocado, desde que empezó el proyecto y todavía no está llegando con demasiada extensión a todas las actividades jurídicas, pero evidentemente es una herramienta utilísima. De hecho, el Google para buscar sentencias es lo que, o para buscar disposiciones para todo, es lo que, de lo que más nos ha cambiado la forma de trabajar, y es Google, que es mucho más simple. Yo creo que sí, yo creo que lo utilizaremos. Hombre, hay que diseñar bien el sistema entero, como decía antes. No se trata de tener otra herramienta más. Tenemos el Watson, pero seguimos escribiendo nosotros nuestras sentencias, haciendo... Se trata de rediseñar el proceso, y yo creo que en ese rediseño del proceso el sistema debe permitirnos darle orientaciones para que él nos genere el documento entero y luego nosotros lo corrijamos, lo revisemos. Pero yo creo, y ahí sí que se puede llegar a soluciones de mucha más economía que los copia-pegas que hacemos sin leer demasiado lo que ponemos, porque hay 3 frases y metemos el párrafo entero, ¿no? O sea, es un poco... Pero yo creo que sí, yo creo que eso pronto lo tendremos, lo tendremos y utilizaremos, y lo tendrán los abogados, que ya lo están empezando a utilizar, desde luego. No sé si hay alguna pregunta más. Ahí me gustaría preguntarte, Pedro, que, a ver, uno de los principales problemas de los que adolece la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la digitalización es el corazón hoy día de la Administración de Justicia, es la dispersión de aplicaciones informáticas que tenemos en el modelo de UC+1. ¿Qué solución se le podría dar a este problema? ¿Ves tú? ¿Qué solución? Hay voces que hablan de una agencia de digitalización. ¿Qué solución ves tú a este problema? Es complicado, pero es importantísimo. Es decir, tiene que tener una solución porque no se puede estar así. Porque, como he dicho, la clave de la eficiencia, y en el mundo judicial se ve mucho, es el dato único y la disponibilidad de ese dato por todos los que están en el sistema. De nada sirve que se adopten medidas de protección de un menor de edad en una comunidad autónoma si cuando está en otra comunidad autónoma los fiscales no tienen acceso a esas medidas porque los sistemas informáticos son incompatibles. Y eso creo que lo tenéis, que lo estáis viendo con relativa frecuencia. Es más, cuando estábamos en la dirección general, dejamos planteado un proyecto, no en el ámbito fiscal, sino en el ámbito de notarías y registros, pero que es el mismo modelo de proyecto que debe extenderse a todo el sector público, las administraciones públicas, y creo que por ahí puede venir la solución. Yo planteaba que las notarías, el protocolo notarial, es decir, los datos otorgantes, precios, fincas, tipo de negocio, etcétera, etcétera, y el documento, la copia de la escritura, deben estar en formato digital, debe desaparecer el papel, que se firme la matriz y se guarde en el archivo, pero ya todas las copias y todo en formato digital, y en un formato que tiene que ser interoperable, que hay ya en las administraciones públicas, hay ya normas de interoperabilidad. Si no recuerdo mal, desde 2014 o 16, no estoy seguro, pero llevaban ya unos años. Lo que pasa es que se van aplicando muy lentamente.
pero sí que hay unos criterios de interoperabilidad. Es decir, que cualquier administración pública debe poder acceder al dato de un protocolo notarial a través del Consejo General de Notariado, que tiene centralizado esos protocolos. Y evidentemente con unos filtros, es decir, tiene que haber una legitimación para acceder a esa información que es delicada, que es reservada, etcétera, etcétera. Yo creo que ese mismo modelo de interoperabilidad de los datos es el que tiene que existir entre todas las oficinas fiscales. Es muy difícil, claro, con las competencias de las comunidades autónomas imponerles un sistema informático, pues tienen su gestión, pero sí que creo que debe ser posible que esos sistemas se adopten al esquema nacional de interoperabilidad, de modo que los datos de una determinada comunidad sean accesibles desde todas las demás. Cuando yo lo pensaba y lo planteaba con las notarías y los registros, además planteaba una cosa, que es que yo creo que si eso se hace decididamente, sobre todo si se hace en el ámbito de notarías y registros, podría tener un impacto muy grande en la uniformización de los datos de todo el sector público español, porque los datos de las notarías, y pasaría lo mismo con las oficinas judiciales, si ya se ponen a disposición de todo el mundo con ese formato de interoperabilidad, las administraciones van a tener un incentivo muy grande para que sus sistemas informáticos se ajusten al mismo sistema, porque van a cobrar los impuestos con mucha más eficiencia y menos coste, para decirlo simplificadamente. Entonces yo creo que el camino debe venir por ahí, por el esquema nacional de interoperabilidad. Además de eso, lo planteamos en el ministerio, nos pasa una cosa a los juristas, que es que de informática no sabemos nada. Y cuando tienes reuniones con los técnicos informáticos para cualquier proyecto de estos, por decirlo vulgarmente, te venden la burra y la tienes que comprar, porque no entiendes si lo que dicen es cierto o no es cierto. Entonces, yo lo planteaba allí, creo que hace falta un sistema dual para el desarrollo de todos estos plataformas. Una empresa que lo desarrolle y otra empresa que lo audite o que haga la consultoría, que sean independientes entre ellas de forma que hay un control, porque es que nosotros no lo podemos controlar desde dentro, ni nuestros funcionarios, porque nuestros funcionarios al final también tienen sus sesgos o sus inquietudes o sus tradiciones, y al final ahí veías que tenías esas carencias. Entonces yo creo que hay que tender un poco a recurrir a profesionales independientes que sepamos que son buenos, que los cambiemos periódicamente para que no se creen situaciones de excesiva comodidad e invertir en eso, en ese camino. Que por cierto además es un camino en el que ahora supongo que con los fondos europeos que se prometen, que tenemos un serio problema en España de gestión de los proyectos que van a utilizar esos fondos, pero es la oportunidad y yo creo que hay que intentarlo por ahí. Pues muchísimas gracias, Pedro. Un compañero, Fernando Ventagol, ha levantado la mano. No sé, Fernando, ¿quieres intervenir? A ver. No sé. Bueno, pues parece que no. Bueno, pues Pedro, concluyo dándote las gracias. De verdad, ha sido un lujo. Fascinante mi intervención, como ha dicho Jorge, y la verdad que nos ha encantado en un tema además crucial, de una importancia crucial para nosotros. Muchísimas gracias por tu plena disponibilidad para colaborar con la formación de la carrera fiscal y de verdad que ha sido un lujo poder escucharte. Así que gracias de verdad por tu intervención y por tu presencia aquí en la formación de la carrera fiscal. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por el honor que de verdad para mí ha sido hablar para la Fiscalía de España, que bueno, como todas nuestras instituciones, es una institución fundamental que valoramos de una forma muy especial. Pues muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa para cuando quieras intervenir. Nosotros encantados de volver a escucharte, Pedro. Muchísimas gracias. Pues nada, a vuestra disposición y un abrazo. Igualmente. Y a todos los compañeros, gracias a vosotros por vuestra asistencia y un fuerte abrazo.